Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La decisión del gobierno de México de otorgar asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales, pone a nuestro país en una posición internacional incómoda, mientras que México califica lo sucedido en la nación sudamericana como un golpe de Estado. La mayoría de las naciones de América Latina y también, por supuesto, Estados Unidos y Canadá apoyan a la nueva presidenta de esa nación, Jeanine Áñez. Lo cierto es que la renuncia de Morales a su cargo no ha cesado, con ello no han cesado las protestas en Bolivia y la incertidumbre política crece al no tener un rumbo fijo y que el camino a nuevas elecciones no está precisamente bien pavimentado. Evo Morales es acusado, recuerda usted, de fraude electoral y que por ello pues finalmente decide renunciar. Antes de intentar resolver esta situación, pues se dieron ahí una serie de acontecimientos que han sido discutidos por la comunidad internacional. Estamos aquí en Dinero y Poder y contamos con el maestro Jesús Isaac Flores. Él es asociado del COMEXI, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Mauricio González, buenas noches. Buenas noches. Jesús, la discusión sobre si esto fue un golpe de Estado o una insurrección popular forma parte más que nada de un debate sobre si fue legítima la renuncia del propio Evo Morales o se trató de una deposición de un gobierno por parte de un movimiento que se asumiría como ilegal. La verdad es que no es una cuestión fácil de abordar, dadas las circunstancias, pero si vemos los hechos, solo con los hechos, podemos ver que hay factores que sí configuran lo que parece ser un golpe de Estado. Ahora, si la configuración se alcanza para la definición formal, es otra cosa. Vemos que el ejército sugirió la renuncia del presidente. Eso es un factor importante, mas no la forzó. No hubo una violencia por parte de la milicia que depusiera al Ejecutivo. La policía también lo hizo. Ahora, también a la par hubo manifestaciones públicas contra el presidente. Entonces, previo a eso, hubo una serie de factores electorales, el fraude que la OEA en su auditoría dice que hubo y que parece que es innegable, que sí hay factores que nos dicen que el MAS, el partido del presidente, sí realizó ciertas acciones que parecieran en contra de la democracia. Ahora, eso es una cuestión que me gustaría abordar porque la pregunta ahora es, ¿la soberanía de un país alcanza para que dentro del país haya fraude y que nadie diga nada? Creo que en el siglo XXI el concepto empieza a cambiar. Sin embargo, sí hay un claro golpe de Estado. La reacción de México, por otro lado, es bastante particular. Cuando uno habla precisamente de la reacción de México y de otros países, como el caso de Cuba o Venezuela o el presidente electo argentino, nos lleva precisamente a esta situación en donde aquellos que apoyan a Evo Morales se van, digamos, a lo que sería la historia de alguien que pues, fue elegido democráticamente, que por lo menos hasta la segunda reelección, incluso quizá hasta la tercera, se fue en la línea de la legalidad, un estilo, alguien diría hasta Porfirio Díaz, que cambiaba la ley, pero llega un momento en donde la ilegalidad, y eso es lo que Luis Almagro, el secretario general de la OEA, plantea, dice, es que él había planteado un referéndum en donde se aceptaría o no una cuarta reelección, la gente votó que no y sin embargo se fue a un tribunal y en el tribunal le dijeron sí, por los derechos humanos usted sí puede volver a participar y que eso sería, digamos, la definición de golpe de Estado. ¿Es suficiente eso para quitarle legitimidad a un presidente o a una elección como tal? Bueno, es definitivamente bastante contradictorio el hecho de que haya en 2006 y 2007 haya recurrido al referéndum, lo pierde, y el Tribunal Constitucional primero y luego el Tribunal Electoral le dicen si puedes recurrir a la elección. Ahora, nadie niega los logros de Evo Morales. El hecho de que haya reducido la pobreza en su país, el hecho de que haya aumentado la actividad económica en ciertos sectores industriales que antes estaban pues muy deteriorados, eso no lo niega nadie. Ahora, la razón de que Evo sea un presidente exitoso no es lo principal para poder dar el asilo, pero tampoco se puede negar el asilo con base en que haya cometido o no fraude, que pareciera que sí. Entonces, aquí lo que juzgamos en la cuestión de México hacia Bolivia es la protección de los derechos humanos del presidente. Y en ese sentido, va de acuerdo con la ley
y es imposible decir que el asilo no es merecido. Jesús, independientemente de cuál sea la opinión, digamos, generalizada en México, hay ciertos factores que uno podía prever en términos de lo que va a pasar con los organismos internacionales. Sí, Uno claro. de ellos, especialmente la OEA, en donde pues muy posiblemente salgan chispas derivado de esta decisión y del reconocimiento de algunos estados hacia la nueva presidenta y el no reconocimiento de un bloque muy específico, Cuba, Venezuela, México, sin duda alguna. ¿Qué es lo que se puede esperar de este tipo de organismos internacionales? Creo que todo se cristaliza en una frase que dijo el secretario Almagro hace un par de días en la sesión que convocó México, por cierto. Él dijo, no es culpa de la OEA haber identificado un fraude, es culpa de los que hicieron el fraude en sí mismo. Esa frase te dice que la OEA está en una postura pues argumentativa desde el punto de vista de defender la democracia, la Carta Democrática, que finalmente todos los estados han firmado. Ahora, la postura y la visión de Bolivia, de Nicaragua, y pareciera ser que México concurre con ella, es que es una intervención de Estados Unidos. Como siempre, la OEA ha sido un instrumento, según ellos, de Estados Unidos para poder controlar el continente. No parece haber evidencias hasta ahora de eso tan fehacientes como pudiera haber pasado antes, por ejemplo, eh, con Chile en los años 70 y ese tipo de eventos que siempre recurren a la memoria, pero definitivamente ha sufrido un golpe importante su credibilidad con ciertos sectores latinoamericanos. Y eso no se puede negar. El multilateralismo siempre ha sido una tradición del continente, pero hasta ahora pareciera que depende más del consenso de ciertos países y más en este momento del tiempo político. Recordemos que hace 10, 15 años había una ola de izquierdas en los gobiernos latinoamericanos y ahora tenemos lo que muchos consideran derechas. Y eso es lo que finalmente hace un consenso que no necesariamente va a favor de países como Bolivia y sus modelos económicos y de Venezuela. Amén de las realidades interiores, creo que el multilateralismo se ha sufrido un golpe importante por la forma en cómo se dio. No quiere decir que esté equivocado el diagnóstico de la OEA. La opinión de un bloque como puede ser la Unión Europea respecto de este problema. A la Unión Europea le importan mucho los derechos humanos y la relación política con la región. Recordemos que México y Brasil son sus principales socios en la región y que son acuerdos integrales donde no solamente el comercio, sino cuestiones políticas como estas son importantes. En ese sentido, Pero pues ahora sí que estamos uno para un lado y el otro para el otro. la estabilidad política importa más para ellos y Bolivia, pues hasta ahora con la elección, bueno, la designación de la nueva presidenta, ha sabido sortear un poco, pero hay que ver los detalles. El Congreso no estaba completamente convocado, por lo tanto, si uno ve desde el punto de vista estrictamente legal, la presidenta podría no tener legitimidad detrás. Eso no quiere decir que no haya voces de oposición dentro y fuera de la región que la sigan apoyando. Creo que la Unión Europea vería esto con preocupación y de hecho ya hubo unas declaraciones al respecto. Ahí el problema radicaría en que pues se trata de una legalidad que tendría que darle el grupo mayoritario, que es el grupo del presidente o el expresidente Evo Morales, y que pues obviamente no se lo va a dar, generando una situación de crisis, ¿no? O sea, o está el grupo de Evo Morales ahí presente, el movimiento al socialismo, o simplemente no hay la posibilidad de armar gobierno. Había una paradoja porque tampoco los dejaban entrar al Congreso el día de ayer. Claro. Estaban impidiendo la entrada de diputados y senadores del MAS. Entonces, pareciera decir que la conciliación no es la estrategia aquí. Es más una estrategia de unilateral hacia nuevas elecciones, que es lo que prometieron. No la repetición, no una segunda vuelta, donde en teoría Evo Morales podría participar, sino la repetición del proceso completo. En teoría, esto tendría que pasar antes del 22 de enero, que era la fecha en la que Evo estaba destinado a dejar el poder o a tomar el nuevo mandato. Jesús, a mí me llama la atención que muchos de los comentarios que se han hecho respecto al asilo que se le ha prestado al expresidente de Bolivia, Evo Morales, se fijan más en los efectos que en las causas. Y la verdad es que yo sí estoy un poco confundido si esto es en beneficio de la política exterior y de la imagen de México, ¿no? Si tomamos en cuenta las razones, da la impresión de que Evo no pide el asilo, más bien que el gobierno mexicano se ha precipitado con Bolivia. Se precipitó porque
Justo después de la elección fuimos el primer gobierno en reconocerlo públicamente como presidente, a pesar de que existían estas observaciones de la OEA de que había habido, ¿no?, un fraude potencial. Y segundo, yo tengo la impresión de que Evo no solicitó el asilo, yo creo que México se lo ofreció. Y bueno, claro, pues si alguien te tiende la mano, sin duda que se la tomas. Esto, digamos, está mandando el mensaje correcto a la comunidad internacional. ¿O tú qué opinión tienes al respecto? Hay que ser muy objetivos al respecto y la verdad es que es a veces un poco complicado, pero te voy a decir lo que al final estos días he estado meditando y creo que es una conclusión correcta. La política no ha sido coherente. No ha sido coherente porque efectivamente el asilo puede pedirse u ofrecerse. Y ahí estamos completamente dentro de la ley. El punto es que desde la visión de la política exterior, importa mucho si tú eres el que lo ofrece primero o el que acepta una petición. En México no ha sido en estos meses congruente en ese sentido en Venezuela, por ejemplo, hay un diputado asilado en la embajada en Caracas. Él pidió el asilo. México nunca se lo ofreció. Tenemos el tema de Ecuador, cuando hubo estas revueltas por el aumento del precio de la gasolina, donde hubo una condena y una urgencia de respetar los derechos de los manifestantes. Tenemos el asunto de Chile, por supuesto, donde la condena fue en el mismo sentido. Y ahora está con Bolivia. Entonces, pareciera ser que la política exterior no es uniforme en ese sentido, sino más bien selectiva. Y eso es lo que causa el ruido dentro de los círculos de política exterior, no tanto el hecho de que se haya ofrecido, sino las condiciones en las que se hizo. En ese sentido, la política debería ser más uniforme y no dejarse contaminar tanto por cuestiones ideológicas. ¿Y qué repercusiones puede tener para México? Porque, bueno, todo esto, pues, a fin de cuentas es una discusión, digamos, entre especialistas, ¿no? Pero ya en la práctica, ¿qué le perjudica a México? ¿Puede haber alguna consecuencia con otros países latinoamericanos? Fundamentalmente con Estados Unidos, porque parecería ser que México termina alineado al bloque Venezuela, Cuba, Nicaragua, eventualmente Argentina con el nuevo gobierno. Aquí el tema parece que vamos en contra siempre. Cuando están allá en la izquierda, aquí estamos en la derecha y viceversa. Eso no es necesariamente malo. Históricamente México ha manifestado independencia en su política exterior hacia Sudamérica, siempre y cuando no toque intereses vitales de Estados Unidos. Recordemos el caso de Centroamérica en los 80s, donde era una reafirmación de soberanía. Panamá, específicamente. Era contadora ese proceso. Pero también recordemos que fue en periodos específicos donde se quería tener un poder particular por el petróleo, desde López Portillo. El Salvador. Ajá. Ahora pareciera ser que esa política activista quiere resurgir, pero no lo hace de la manera más inteligente posible. Y eso puede aislarnos con algunos de nuestros más cercanos socios. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú tiene mecanismos de consulta para este tipo de cosas que evidentemente no se usaron en este caso particular. Entonces pareciera que México actúa de manera unilateral, pero no es necesariamente malo. El problema es que no se hace de la mejor manera, no fue una idea pensada bien. El presidente lo ha admitido, ha dicho que él fue quien dio la orden y no fue una política orquestada en Cancillería directamente. Ahora, esto tiene que ver con la idea de que se había regresado a un modelo de doctrina Estrada de no intervención frente a lo que en los últimos sexenios se manejó de intervención abierta, definición en los temas de conflictos internacionales. México dijo, regresamos, nos volvemos otra vez a esta idea de neutralidad, pero en este caso creo que fue bastante claro que se tomó un partido por una parte porque pues, se asumió que lo que había sucedido y era un golpe de Estado frente a lo que pues, en otros casos como Venezuela o como en el caso digamos de Ecuador en su momento trataron de manejarse con pues esta prudencia que finalmente lo que te dice es yo no me meto para que nadie de afuera se meta conmigo. Hay que tener bien en cuenta que México, como cualquier país, tiene intereses nacionales. No está mal tener intereses nacionales, no es moralmente incorrecto ni correcto. Habiendo dicho eso, los principios de política exterior, dentro de los cuales está esta no intervención, en el artículo 89, fracción décima, pues no son exactamente una ley vinculante en el sentido de que no tienen una sanción si no se cumplen. Entonces cada gobierno elige dentro de esos principios a cuál quiere darle prioridad. Entre esos principios también está la defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, en los gobiernos anteriores se daba esa idea de que la intervención, si es que había, o el pronunciamiento, era solamente cuando los derechos humanos estuvieran en juego.
este gobierno ha decidido darle más prioridad cuando es conveniente a la no intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que, vuelvo al punto anterior, no hay una política articulada que te diga, en general tenemos que seguir este principio y quizá podemos buscar de manera casuística particularidades que surjan. Y los hay, porque en política exterior lo hay. O sea, está el caso, por ejemplo, recuerdo bien el caso del Shah de Irán, donde a México le costó mucho porque había un riesgo de que en Irán también nos entraran en la embajada, como lo hicieron con la norteamericana, en represalia de haberlo asilado. Y finalmente nos deshicimos de él. Por una cuestión de seguridad nacional, Así no es. ideológica. Así es. Hay una diferencia bien puntual ahí. Jesús Isaac Flores, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEX, y muchas gracias por haber estado aquí con Al nosotros. contrario, un placer. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Una delegación mexicana se encuentra en Washington esperando la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá por la Cámara de Representantes para que entren en vigor, esto antes de que se inicie el proceso electoral pues formalmente allá en la nación americana. De acuerdo con un análisis del gobierno de México, existen algunos factores en nuestro país que podrían frenar la ratificación, entre ellos la carencia de disposiciones en materia ambiental, temas de propiedad intelectual, mecanismos de solución de controversias y la aplicación estricta de la reforma en la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con la Cancillería mexicana, pese a ello, el proceso continúa por buen camino y es probable que en los próximos días el TEMEC sea ratificado. Ahí hay dos posiciones muy claras. Una de la propia Cancillería, por supuesto, que insiste en que se puede, esto se ha avanzado en negociaciones. Aquí el problema radica en que si le cambian algo, pues esto tendría que otra vez, por lo menos, entrar en un proceso de ratificación en México. México es el único que ha ratificado ya el tratado en el Senado. En Canadá también, por el efecto también de un proceso electoral, su propio Congreso, su Parlamento ahí no ha ratificado el propio acuerdo, y están estos puntos que básicamente son las demandas demócratas, que son los que dicen, a ver, en el tema ambiental, en el tema laboral, en el tema, por supuesto, de cuestiones de propiedad intelectual, es donde pues tenemos dudas de que esto esté funcionando. Aquí lo que hay que hacer es convencerlos de que así como está bien, porque creo que si le movemos algo, el proceso puede convertir esto en algo imposible de ratificar ahora, ratificar en este momento. Para México es fundamental, dado el clima que se vive de no crecimiento económico y de presiones de todo tipo, esto sería un verdadero tanque de oxígeno para la economía mexicana, Mauricio. Así es, Ezra. En efecto, creo que es una de las buenas noticias que podemos tener en las próximas semanas. No hay nada cierto, pero la delegación mexicana, tanto del gobierno como de los empresarios, ha hecho un cabildeo muy intenso. Nosotros aquí en el programa hemos opinado desde hace mucho tiempo que eventualmente sí se va a ratificar el tratado, y una de las razones fundamentales es que el comercio entre México y Estados Unidos, que es un comercio que equivale a 500,000 millones de dólares al año, lo que les compramos y lo que les vendemos, pues le deja utilidades a las empresas participantes del orden de 50,000 millones de dólares al año, que no es una cifra pequeña. Entonces, estas empresas, que en su gran mayoría además son estadounidenses, cabildean fuertemente para que esto se apruebe. Y quizá ese fue uno de los motivos principales por los cuales el presidente Trump cedió a tener esta negociación. Difícilmente los demócratas se van a oponer a esto. ¿Por qué? Pues porque esas empresas inmediatamente actuarían políticamente en contra de aquellos legisladores que se opusieran. Pero el problema es el momento. Y el momento está complicado. Lo que yo he escuchado de algunos legisladores estadounidenses es, ya queda una ventana bien corta. Hay quien te habla de que si no se ratifica para el 28 de noviembre, estamos hablando de 2 semanas, ya no se va a hacer. Además, ahí viene el Día de Acción de Gracias, que es una fiesta muy grande en los Estados Unidos. Y después, ciertamente, el 12 de diciembre se acaban el Congreso, se va a su receso de Navidad, y entonces ya el año entrante sería difícil porque ahí ya van a empezar las campañas electorales. Bueno, el gobierno mexicano parece que ha accedido a algunas de las demandas
de los legisladores demócratas en el sentido de reforzar el tema laboral. Lo que quieren los demócratas nunca han sido proclives a tener un comercio libre con Estados Unidos porque dice que nosotros tenemos una mano de obra barata y que eso perjudica, digamos, a las organizaciones obreras, a los sindicatos en los Estados Unidos. Entonces lo que quieren es que reforcemos y que nos comprometamos a subir los salarios para que no les generemos una competencia que ellos consideran que no es adecuada en el tema laboral, en el tema de costos. Y parece que el gobierno mexicano puede encontrar la manera, no han sido muy claros al respecto, pero sí lo han dejado ver, de que se podría reformar el capítulo laboral sin abrir todo lo demás. Yo creo que eso es difícil, pero bueno, creo que hasta ahora es la posición mexicana y me parece que ahí es donde está el secreto. Y si logran plantear algo interesante para los legisladores demócratas estadounidenses, pues en una de esas sí, de aquí antes del 12 de diciembre podríamos tener una buena noticia. Ahora, creo que la perspectiva un poco es, claramente los demócratas estadounidenses tienen en este momento el sartén por el mango. Ellos son los que deciden si se aprueba o no, si se pone sobre la mesa o no. Y no creo que estén muy preocupados precisamente por estos 4 puntos en específico. Ellos están preocupados por su proceso electoral y van a utilizar todas las herramientas que tengan a su mano para ganarle al presidente Trump en la próxima carrera. Están más preocupados ahorita claramente por el impeachment, pero desde luego esta parte de irse a la negociación de estos 4 puntos específicos, pues la verdad de las cosas es que yo lo veo complicado, muy complicado, y que los demócratas sí van a tratar de pelotear esto hacia el transcurso del año que entra. Sabemos específicamente que México es la piñata favorita de Donald Trump en procesos electorales, y en ese contexto pues tratarán de utilizar precisamente el Tratado de Libre Comercio para evidenciar pues esta dicotomía permanente que tiene Trump en el sentido de querer por una parte y odiar por otra parte a México. En cualquier caso, sobrereaccionamos los mexicanos y los extranjeros porque si no se llega a aprobar en el muy corto plazo, siempre seguirá operando NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que tenemos, a menos que Donald Trump lo denuncie, y para lo cual tendrían que pasar 6 meses para que Estados Unidos se pueda salir. Se ve difícil que pueda llegar a ese extremo Donald Trump. Y la mera verdad es que NAFTA ha funcionado muy bien durante 25 años. Sí hay capítulos muy específicos que podrían beneficiar enormemente a México, a Estados Unidos y a Canadá, como el control del comercio electrónico, todo el capítulo anticorrupción, evidentemente la parte de telecomunicaciones, pero pues vamos, no sería la muerte si continuamos con NAFTA por algún tiempo específico, en lo que verdaderamente se puede lograr una negociación del TEMEC. Sí te traería mayores beneficios, no hay ninguna duda, especialmente en bajarle a la incertidumbre que hay respecto de la inversión potencial en nuestro país. Pero yo creo que ahí nunca hay que descartar la impredictibilidad de la reacción del presidente Trump. En el siguiente sentido, efectivamente el tema electoral pues es lo que va a dominar en el 2020 en los Estados Unidos por sus elecciones y Trump que se quiere reelegir. Y yo creo que ahí sí el riesgo mayor para México es que si en algún momento en la preferencia electoral el presidente Trump se empezara a debilitar por la razón que sea, él siempre puede jugar una carta que menciona Ernesto. El Ejecutivo estadounidense se puede salir unilateralmente del NAFTA, que menciona Ernesto, y entonces dejaría 6 meses de plazo para forzar a los demócratas a que voten. Pero ese proceso, no sabemos en qué terminaría, pero aunque termine con un final feliz, que es que los demócratas aprueben, en el Inter a nosotros en México sí nos generaría una incertidumbre enorme que puede tener repercusiones económicas negativas importantes para México. Y a esto hay que añadirle el hecho de que pues hay una enorme presión sobre nuestro país ante lo que muchos ya dan por descontado de una baja en la calificación crediticia de México. El tema de Pemex, de la producción de Pemex, por un lado, la producción de petróleo, que puede también, por no llegar a las metas establecidas, le pueden bajar la calificación, e incluso que esto pudiese llegar a reducir también
la calificación crediticia de México. Creo que el elemento que puede de una u otra forma evitar esto, o por lo menos posponerlo todavía más, es precisamente una aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en un contexto de, y al rato platicamos de esto, de una economía pues prácticamente estancada. Y yo creo que por esto se convierte ya en este momento en una prioridad para el propio gobierno el sacar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque es el factor externo que pudiese otra vez pues darnos algo así como el clavito de dónde agarrarnos para poder en el 2020 evitar caer en una situación no solamente de recesión, sino de desconfianza frente al resto de los inversionistas que hoy todavía confían en nuestro país. Ahora, no nos hagamos bolas, con tratado o sin tratado, si Estados Unidos entra en un proceso recesivo o de una fuerte desaceleración, nos va a pegar. No hay ninguna duda. Hoy es menor ya la posibilidad de la lo posibilidad que era anteriormente. es bastante claro, pero pues la amenaza, precisamente por la impredictibilidad del señor Trump, está ahí, está latente. Hoy está clarísimo que los aranceles entre China y Estados Unidos están en 16%, se quitó la amenaza de que pudieran llegar a 28%, pero pues todavía no está pavimentado el camino para que sigan bajando hacia adelante. Yo creo que sí habría que dejarle claro a nuestro auditorio este punto, Esra. Mira, si se aprueba el tratado, que ojalá que suceda y posiblemente puede suceder antes de que termine este año, va a ser una noticia positiva para México, pero su efecto económico realmente no es contundente. Contundente quiere decir, no nos va a sacar del cero crecimiento que hemos tenido en los 9 primeros meses de este año a un crecimiento del 2 o del 3%. Eso no va a pasar. Si no se aprueba el tratado y nos genera, por lo que decíamos, una situación de incertidumbre adicional, entonces sí puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque retrasa la inversión de los extranjeros en México y por lo tanto las exportaciones de México a Estados Unidos, y eso sí podría tener un impacto. Entonces, más bien es un efecto de ojalá se apruebe, pero si no se aprueba, más bien lo que va a hacer es restarle a la actividad económica más que sumarle de manera importante para la situación económica del año entrante. En la variable más importante que hoy por hoy es la inversión, que es precisamente lo que ha atenuado el crecimiento de nuestro país, tenerlo en cero durante los últimos 18 meses. Más las variables internas, que estas también, si no se consigue que la inversión local, la inversión mexicana aumente con garantías, certeza jurídica, seguridad, pues tampoco tendremos ese repunte importante. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted dos eventos sin duda alguna que de alguna forma ponen otra vez a temblar la estructura política del país. La elección de presidenta de la CNDH y por supuesto el tema del Instituto Nacional Electoral. Esto es Dinero y Poder. La política de respeto a los derechos humanos del presidente López Obrador está empañada tras la elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva defensora de los derechos humanos, pese a que el presidente apoyó su nombramiento. Hay distintas fuerzas sociales y políticas que lo rechazan, denuncian que la votación fue un fraude y subrayan que el organismo pierde independencia al ser Ibarra una exmilitante de Morena y una persona muy allegada al jefe del Ejecutivo. Por otro lado, en el Instituto Nacional Electoral, el INE también habría cambios, algunos representantes de Morena ahí en la Cámara Baja proponen una reforma al artículo 41 constitucional para recortar el periodo de la presidencia del INE de 9 a 3 años, con lo que el actual presidente del Consejo, Lorenzo Córdoba, sería removido. Bueno, ahí están dos temas que prendieron la mecha esta semana de lo que es la estructura política. El tema de la CNDH pues tiene que ver, uno, con otra vez esta relación del presidente de la República con los órganos autónomos. Primero está el tema legal de si alguien que hasta hace unos cuantos días era militante de Morena, hay la discusión de que si es parte del Consejo, ya era Rosario Piedra Ibarra, era miembro del Consejo Nacional de Morena, si ese es un cargo directivo. Parece que sí, por lo que estaba registrado este Consejo Nacional como un órgano de dirección del partido. Esto no le permitiría a Rosario Piedra Ibarra ser
expresidenta de la CNDH, porque habría que retirarse por lo menos un año de cargos de partido, de dirección de partido, para poder acceder a la CNDH. Esa es la primera parte. La segunda está ligada a un pleito que tiene que ver con la transparencia en la elección. Si finalmente sí hubo 116 votos y no 114 los que se emitieron, y en función de esto las 2/3 partes que le daban o no le daban para ser nombrada. Ahí pues se dio una confrontación muy clara, en donde creo que el que sale perdiendo fuertemente en términos de su palabra y su legitimidad es Ricardo Monreal, básicamente porque pues cuando los panistas deciden cerrar la propia Cámara de Senadores para no permitir la toma de posesión directamente de Rosario Piedra, los convence Ricardo Monreal de que está bien, de que vayan a la otra votación, que abran la Cámara de Senadores, bajo el argumento de que se estaría pues básicamente haciendo una nueva votación. Obviamente los chamaquearon, pero ahí pues el tema de la palabra, el tema de el compromiso pues se rompió, porque lo que hicieron fue pues otra vez aparecer ahí Ricardo Monreal diciendo, esa es mi propuesta, la mayoría de Morena vota en contra. Los priistas también votaron en contra de hacerlo, ellos argumentaban que pues todo el proceso estaba mal hecho y que habría que repetirlo, o que habría que traer otra terna diferente, que suena lógico. Unos dicen que es un argumento simplemente para legitimar la elección de Rosario Piedra Ibarra. Cuando uno hace las cuentas, ni con los 15 senadores priistas lograban bloquear la propia designación de Rosario Piedra Ibarra. Lo cierto es que pues ahí la interlocución de Ricardo Monreal se pierde, no le van a creer nada por un buen tiempo, en un además escenario en donde no se había visto en la Cámara de Senadores de golpes, gritos, insultos que hablan muy mal de ese órgano legislativo, Ernesto. Complicada la situación, no cabe la menor duda, en este proceso de ir desacreditando y mermando la fuerza de todos y cada uno de los organismos autónomos en nuestro país. Le toca el turno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues desafortunadamente debiera de jugar un papel fundamental en lo que resta de esta administración. Yo te diría, el problema de fondo, olvidémonos por un momento de la forma en la que se eligió, es el respeto específico de los currículums y de las trayectorias de cada uno de los participantes. Ha sido el caso en la CRE, ha sido el caso en muchos otros organismos autónomos en donde simplemente por ausencia de cuadros específicos con las características, o sea, ¿por qué se pide que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenga absolutamente ninguna afiliación partidista, al menos durante un año? Es por algo, no nada más es por molestar. Tiene pues que tener ese grado de independencia fundamental respecto del Ejecutivo para poder hacer libremente sus acciones. No es el caso y desafortunadamente, bueno, yo he escuchado varias de las entrevistas que le han hecho a Rosario Piedra Ibarra y ella dice, pues ténganme fe. No es un problema de fe, no es un problema de... el problema de fondo es que la credibilidad está coartada de entrada. Que me conozcan actuando. Sí, el problema es que si entraste violando un artículo específico de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no es un buen lugar para empezar una presidencia de esta naturaleza. No dudo que ella tenga los pantalones o la capacidad para decirle al presidente no estoy de acuerdo en estas cosas y ahí le va nuestra primera recomendación, pero pues a final de cuentas, pues estar pendientes de si le vamos a tener confianza o no y no tener la absoluta certeza de un organismo autónomo, pues no me parece razonable a estas alturas del partido. Mira, Israel, yo creo que, bueno, primero tenemos que tener claro para qué sirve la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos sirve para defender a los ciudadanos de posibles atropellos del gobierno. Entonces, aquí el proceso de la designación de Rosario Piedra está viciado desde un inicio. ¿Por qué? Porque es el presidente el que favorece su designación. Y en algún momento el presidente López Obrador manifiesta que a él le parecería una buena idea que hubiera alguien que haya padecido precisamente atropellos por parte del gobierno para que esté a la cabeza de la comisión. Entiéndase en español sencillo, yo favorezco a Rosario Piedra.
Entonces, primer problema, ¿no? Segundo, ¿por qué? Porque con eso le restas independencia. O sea, ¿cómo puede llegar alguien a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que además lo hemos comprobado, por lo menos, ¿no? Rosario Piedra dice, no, ténganme fe, y pues yo digo, bueno, perfecto, vamos a tenerle fe, pero sus primeras declaraciones pues te hacen dudar de su imparcialidad. Sus primeras declaraciones son cuando le preguntan sobre los derechos humanos de los migrantes, dice, no, pues es que antes los gobiernos los atropellaban, no los defendían, no sé qué, y le dicen, no señora, pero estamos hablando de los migrantes, ¿no? Durante los últimos 6 meses, toda esta corriente y este flujo de personas que ha llegado a nuestro país y cuyos derechos se están violando. ¿Y eso qué? No, eso no sé, tengo que llegar. Cuando le preguntan sobre los asesinatos de periodistas, dice, no, pues yo no estoy al tanto. Entonces, creo que ahí hay un problema digamos, le restas imparcialidad, eso le sustrae legitimidad a la comisión. Y por otro lado, pues también tienes una cuestión de competencia, o sea, llegar a dirigir un organismo de estos, pues no es cualquier cosa, o sea, tienes que estar enterado de los temas y tienes que tener una estrategia para defender los derechos humanos de los grupos y de las personas, pues que están padeciendo estos atropellos por parte de las instancias gubernamentales. Ya estamos viendo también las consecuencias. Algunos de los consejeros han renunciado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos dicen, yo no estoy dispuesto a seguir operando en un organismo que realmente está diseñado para ser un contrapeso del Ejecutivo, y ahora más bien parece que va a funcionar como un apéndice del Ejecutivo. Es que creo que este es el punto central. En esta administración, los órganos autónomos están siendo considerados como un auxiliar del Ejecutivo y no como un contrapeso. Pero es que no fueron diseñados para eso. Correcto. Esta es la forma, y por ello este tipo de, digamos, choques con una parte importante de la sociedad. Por eso es que cuando aparece esta idea de tratar de reducir a 3 años el tiempo, el periodo del presidente del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, volvemos otra vez al mismo elemento de tratar de no solamente quitar a la figura de Lorenzo Córdoba, sino reducir el presupuesto para que funcionen, para también volver al Instituto Nacional Electoral una especie de estructura de colaboración directa con el propio gobierno central. Y recordando que finalmente el INE como tal, el Instituto Nacional Electoral, tiene que, para garantizar procesos electorales transparentes, separarse de la estructura de gobierno. Recordemos que el antecedente era la famosa Comisión Federal Electoral, que era una parte sustancial, integrante de la Secretaría de Gobernación, por el secretario de Gobernación en turno. Y que eso es lo que le generaba la imposibilidad real de confiar en los resultados. Yo creo que en ese sentido hubo también una reacción del propio coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, diciendo, no, esta posición no es la posición de Morena, es de alguno de los diputados miembros del partido, pero se lanza como una especie de... Para medirle el agua a los tamales. Exactamente, de buscapiés, para ver hasta dónde se puede llegar. Yo creo que es una posición peligrosa, incorrecta, en el sentido de, primero, si es que el argumento de que sería mejor tener presidentes del INE por 3 años y que fuera rotativo, probablemente sea muy buena para la próxima elección, para el próximo periodo de nombramiento de presidente, y entonces ver si el nombramiento por 9 años pues, quizá es demasiado, y una presidencia rotativa de 3 años cada uno puede manejarse con un marco de credibilidad, siempre y cuando, por supuesto, exista una autonomía y la capacidad de los consejeros para que sean estos consejeros. Pero es que mira, la democracia no solamente es que se respete y se haga valer los votos el día de las elecciones. La democracia es tener instituciones que eviten que el Ejecutivo abuse de su poder. Y lo que estábamos viendo en este caso del INE, y estamos viendo en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, la CRE que decía Ernesto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Consejo de Pemex, es que todos esos contrapesos se están eliminando. Y entonces, pues, ¿a qué lo haces? Este sistema lo haces propenso al abuso del poder por parte del Ejecutivo.
Hay generaciones enteras de mexicanos que se dedicaron precisamente a sacar al INE de la estructura gubernamental. Yo creo que a muchos de ellos Pepe Woldenberg le debe estar dando un torzón nada más de escuchar un buscapiés de esta naturaleza. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos de economía mexicana, malos datos y un posible crecimiento negativo, si es que se puede decir así, de esta. Esto es Dinero y Poder. La actividad industrial del país cayó a tasa anual 2%, con lo que liga 12 meses consecutivos de números rojos. Informa el INEGI, de agosto a septiembre no registra modificaciones. El indicador de actividad industrial se mantiene en 103.3 puntos. En otra información, el INEGI da a conocer que en el tercer trimestre del año la tasa de desocupación se ubica en 3.6% de la población económicamente activa, cifra mayor a la reportada del trimestre inmediato anterior. Ahí están, a nivel a tasa anual hay una pequeña reducción, pero hay un aumento obviamente de la informalidad, es lo que tenemos. Los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social también hablan de una reducción importante en términos de empleo formal, con una economía que dicen estará creciendo a tasa negativa para este año. Ya le dan 0.1, 0.2, parecería ser que tendremos una tasa cero en el mejor de los casos, menos 0.1, 0.2, lo que habla pues de un estancamiento y básicamente de una industria mexicana que estaba atada a un modelo de exportación, en donde en Estados Unidos precisamente también el dato de industria manufacturera es un dato bastante malo. A ver, ahí hay que tener cuidado, porque en realidad la industria mexicana, como tal, específica la manufacturera, no ha tenido una tasa de crecimiento negativa hasta hace muy pocos meses, o sea, septiembre. Pero vinculado precisamente al mercado estadounidense, sí ha tenido tasa de crecimiento positiva por el jale de las exportaciones, fundamentalmente sector automotriz, maquinaria y equipo de computación, que son pues, los pilares de la exportación mexicana. Lo que sí ha estado fatal, y lleva mucho más de 12 meses, es la producción minera, es parte del sector industrial, petróleo. Y ahí el corazón es básicamente petróleo, que lleva no 12 meses, lleva 5 o 6 años con una caída brutal cercana a 8% en promedio por año. Y el otro sector que se suma a esta contracción importante de los últimos 12 meses es la construcción. La construcción es la que verdaderamente ha jugado un papel para pues, que se muestren estos datos tan terribles de nuestro sector industrial, en el que claramente tienes dos fatal, la construcción y la minería, y uno que está empezando a sentir los estragos de la desaceleración estadounidense, pero que todavía sigue mostrando un crecimiento, digamos, un poquito arriba de 0%, si quitamos este último mes de muy mal comportamiento del sector automotriz. No está fácil resarcir lo que ha venido pasando, pero pues sin duda alguna la construcción refleja en muy buena parte esta falta de confianza para desarrollar nuevos proyectos, tanto en la parte inmobiliaria como de infraestructura, y como desde luego también en la parte de planta industrial de nuestro país en su conjunto, que pues va a tardar un buen rato todavía en recuperarse. Como diría alguien, yo tengo otros datos en el sentido de que coincido con lo que dice Ernesto, porque Ernesto hace una descripción de lo que ha sucedido en el transcurso del año, pero yo creo que si tratamos de enfocarlo hacia lo que puede ocurrir para el año entrante, más bien la situación a mí me parece que es un poco al revés. O sea, la construcción, si uno ve las cifras del INEGI, efectivamente la caída en el transcurso del año es fuerte, pero si uno ve las últimas cifras ya está empezando a levantar. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, probablemente la construcción, si no va a tener un gran repunte en los próximos meses, por lo menos ya no va a tener una caída como la que tuvo en la primera mitad del año. Y en contraste con eso, a mí lo que me preocupa es el comportamiento de las exportaciones, porque efectivamente, Ernesto dice, las exportaciones han sido el principal factor que ha impulsado el crecimiento económico durante el año, y tiene toda la razón, pero si uno ve las cifras, por ejemplo, de septiembre, las exportaciones no petroleras crecen a una tasa anual de 1%, en cambio, los primeros 9 meses del año venían creciendo casi al 4%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la actividad manufacturera de los Estados Unidos se ha venido desacelerando. El PIB en Estados Unidos ha crecido bien,
pero la actividad manufacturera no. Y nosotros dependemos de las manufacturas porque esencialmente lo que vendemos a los Estados Unidos son automóviles, autopartes, pantallas de televisión, celulares, computadoras y algunas otras cosas más. Ojo, y comida, ¿eh? Que esa es la estrella. Esa es la estrella en materia de crecimiento, pero pesa muy poquito. O sea, pesa... A 40,000 millones de dólares este año. Pues de 300,000, pues sí, sí es poquito. Pero digamos, finalmente ¿no? tienes una caída. Pero abona, está bien, abona, sin duda abona, pero el grueso son manufacturas. ¿Sí? Entonces, si Estados Unidos se sigue desacelerando en su sector manufacturero, nuestras exportaciones no van a poder crecer, y si las exportaciones no crecen el año entrante, el problema es que este estancamiento se mantiene. La verdad, creo que a veces los medios y los comentaristas les damos mucho peso, que si disminuye 1/10 el PIB o se queda en cero. Bueno, hay que ser precisos con los números, para eso son, pero digamos el mensaje es, la economía mexicana está estancada en materia productiva, y en esta perspectiva, aún recuperándose el tema de la construcción, pues la verdad es que va a seguir así por un buen número de meses del año próximo. Y tienes ahí el elemento consumo, que es la otra parte que creo que es importante mencionar, en el sentido de que, pues, por un lado hubo un crecimiento del salario real, ¿sí?, que te da la posibilidad de mayor consumo, un aumento de las remesas también importante, que es otro ingrediente que te va a dar pues la posibilidad del empuje, pero creo que hasta ahí llegas porque no estás teniendo la perspectiva de que esto se pueda sostener, y en función de ello también el gasto que se mantiene en una determinada, en un techo, digamos, de ahí no se ve la posibilidad de que pueda incrementarse, por el contrario, porque si tienes esta perspectiva de menor crecimiento, el consumidor finalmente decide que pospone las compras que podría realizar ante la incertidumbre de no tener dinero para generarlo. Ahora que se habla, por ejemplo, de este Buen Fin, habrá que ver, semana, eso va a ser un hay dato que ver interesante. hasta dónde se da el consumo, y si se hace mayormente con tarjetas de crédito, hasta dónde hay capacidad de pago finalmente para ello, cuando pues una gran parte de la apuesta es, en este Buen Fin, como en todos, es a meses sin intereses, si es que hay capacidad finalmente de solventar este tipo de deudas. Te faltó nada más uno de los 3 elementos fundamentales del consumo. Mencionaste los salarios, que van muy bien. Las remesas. Las remesas, pero el empleo, especialmente el empleo formal, es el que no va tan bien. Las últimas cifras del INEGI al tercer trimestre, el día de hoy, te dicen que el empleo global de la economía está creciendo 2.2. Pero cuando separas el formal del informal, el informal está creciendo 2.8%. Y eso es una tasa muy, muy superior a la que está creciendo el empleo formal, que ya está abajito del 1% en términos generales. Y eso tiene implicaciones no solamente para el crecimiento actual, sino el crecimiento futuro de la economía. Ahí está el balance que te da eso, un consumo privado que se desacelera fuertemente, que no está en terreno negativo todavía, pero que de alguna manera empieza a reflejar esta incertidumbre para adquirir bienes duraderos, casas, coches, electrodomésticos. Las familias están echadas un pasito para atrás desde hace un buen rato. Ahora, yo creo que también hay que tomar en cuenta que en las próximas semanas podría haber algunas noticias favorables. Ha estado circulando en los medios de comunicación este asunto de que el gobierno finalmente va a anunciar un plan de infraestructura. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se puedan desarrollar proyectos para construir carreteras. Pero muy concretos ya. Ya muy concretos, eso es lo que se ha dicho. La verdad es que se va a anunciar, según se menciona, hasta el 26 de noviembre, o sea, la última semana de noviembre. Yo creo que le están afinando los detalles precisamente para hacerlo creíble, porque si lo anuncian y resulta que son buenos deseos, pues entonces no va a generar digamos, este cambio de expectativas, que yo creo que es lo que está buscando. Y bueno, pues ya cuando conozcamos los detalles creo que lo podremos comentar, pero también tomar en cuenta de que se están haciendo algunos esfuerzos, pues precisamente por cambiarle la dinámica al crecimiento económico. Dentro de los motores de crecimiento de la economía mexicana, seguimos teniendo en verde a las exportaciones, pero se puede volver amarillo o rojo rápido.
En amarillo está el consumo, que es el que pesa más, 65% del Producto Interno Bruto es consumo privado, todavía está jalando, pero a tasas muy bajas, y 4 en terreno negativo, la inversión privada, la inversión pública, el consumo de gobierno y desafortunadamente también las importaciones, que son termómetro importante para ver cómo está jalando esta inversión en maquinaria y equipo. En todo caso, estamos ante un escenario en donde el crecimiento del próximo año se vuelve determinante también para el propio gasto público, porque la perspectiva de recaudación de impuestos está en función de un crecimiento mínimo de un 1%. Si estás abajo del 1%, no te va a alcanzar para lo que supuestamente tienes presupuestado. Y ahí nos vamos Así a es, meter en este un problema. viernes los diputados autorizan el presupuesto de egresos, están en el jaloneo, tienen que hacer un recorte de cerca de 40,000 millones A ver, respecto ¿por qué no al... lo hacen? Y no lo No, están no les sale. encontrando, no les dan los números. Mauricio González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.